En un mundo en constante cambio, donde el poder tradicional ya no marca la pauta, las nuevas potencias emergen con más fuerza, cada una forjando su propio camino en el escenario global. Pero, ¿qué significa realmente el ascenso de países como Brasil, India o Turquía en un orden internacional cada vez más multipolar? ¿Y qué papel juegan estos países en la redefinición de las alianzas globales y la reconfiguración del sur global? Hola de nuevo, esto es Warrior Diplomacy, tu podcast de confianza donde nos adentramos en la geopolítica global. Soy Tania Rey y hoy me acompañan mis cojos de confianza en este segmento Geopolítica 101, Martín y Fabio, con quienes hablaremos hoy sobre las potencias emergentes. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Tania, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? ¿Cómo están a todos los queridos oyentes? Aquí en DC las cosas andan un poco de cabeza con todo lo de las tarifas y esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero el clima está mucho mejor y eso me hace muy feliz. Y también me hace muy feliz grabar contigo y con Fabio, con quienes ya llevamos un rato sin producir un Geopolítica 101. Se hacen extrañar, chicos. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo va todo por Bruselas? Hola Martín, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, hola también de nuevo a todos nuestros oyentes. Y Martín, yo muy contento, la verdad. También aquí en Bruselas una primavera muy bonita, que no suele ser el caso aquí. Y bueno, mi familia está cerca de llegar, así que muy contento. Me daré una vuelta por España a finales de mayo, así que de seguro una cervecita por ahí va a caer, ¿no, Tania? Estaría bueno, una quedada con los oyentes. Sí, la verdad que sería súper interesante porque como estamos cada uno en una parte del mundo, la verdad que es una situación diferente y la verdad que sí, que estaría muy guay. De hecho, estábamos coordinando acá con Fabio y con Tania para ver si es que en este año coincidimos en algún lugar en Europa y tenemos una grabación en persona, que nos haría muy felices. De hecho, también quería comentarle a los queridos oyentes que hoy día es cumpleaños de Tania, así que un fuerte abrazo para Tania, te queremos mucho y gracias por todo el empeño. Si estás grabando un día de tu cumpleaños es que realmente te importa un montón el episodio y todos los oyentes. Sí, nada, muchas gracias, Martín, y bueno, gracias a todos por estar aquí un día más. Hoy tenemos un episodio cargado con contenido muy interesante. Como cada episodio del podcast está dividido en 3 bloques y como siempre en este segmento comenzamos con una base teórica, desglosando los conceptos clave que nos ayudarán a entender el sistema de poder internacional. Y en el segundo bloque exploraremos la transición de un sistema unilateral a uno multilateral y lo que esto significa para las potencias emergentes, cómo están navegando este cambio y qué oportunidades y desafíos se enfrentan. Se ve que va a ser un episodio muy interesante y de nuevo felicidades. Este es ahora sí que como un pequeño regalito, podría ser para nosotros, amantes de la geopolítica. Sin duda. Sin duda, y Martín y Tania, va a estar interesante también este episodio para nuestros oyentes igual, así que tienen que escucharlo hasta el final porque vamos a cerrar la conversación con Julián Castro y con Julián vamos a entrar un poquito más en cuestión de estos ejemplos, ¿no? Hablar de las potencias emergentes como tal, con los ejemplos que vemos hoy en día, ¿no? Entonces nosotros creo que vamos a hablar de esta, como dice Tania, de la parte más teórica. En un segundo bloque, pues a lo mejor bajarlo también un poco más a la realidad, pero no dejando de hablar de este gran concepto de la geopolítica, pero al final vamos allá a hablar de, venga, Turquía, Brasil, Indonesia, México y como que detallarlo más. Así que va a estar muy bueno. Y no sé, un gran tema y simplemente para recordar de nuevo a los oyentes que este episodio sale un poco por una encuesta que hicimos en Instagram, donde los oyentes pues votaron por el episodio siguiente de Geopolítica 101 y ganó este. Entonces aquí estamos y simplemente mencionar que si disfrutan de nuestro contenido, pues ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, participar en este estilo de encuestas para hacer que nuestro contenido se adapte a lo que quieren escuchar. Y ya sea que si tienen tiempo de dejarnos una valoración en Spotify, pues nos ayuda muchísimo más a llegar a más personas. Genial, Fabio. Pues nada, dicho todo esto, pasaremos al primer bloque, que nos vamos a centrar en qué es el sistema estructural del poder internacional, qué define a una gran, mediana o nueva potencia. Como siempre, comenzamos con el bloque en el cual definimos los conceptos claves del episodio y para entender quiénes son las potencias emergentes, primero debemos conocer el marco teórico del sistema estructural del poder internacional. Como ustedes saben, somos un podcast realista y creamos en el realismo de las relaciones internacionales. Una de las teorías del realista es la teoría del sistema estructural del poder internacional, que es un enfoque dentro de las relaciones internacionales que analiza cómo se distribuye el poder entre los estados en el sistema internacional.
cómo esta distribución influye en el comportamiento de los actores y en la estabilidad en el orden mundial. De hecho, esta teoría se basa principalmente en los aportes del neorrealismo desarrollados por Kenneth Waltz. El sistema internacional está definido en general por su estructura anárquica, es decir, no tiene una autoridad central por encima de los estados, y por la distribución del poder, especialmente el poder militar y el poder económico entre los principales actores. Esta distribución del poder configura los diferentes tipos de sistema que condicionan las oportunidades y las limitaciones para los estados. Sobre esto es importante resaltar que bajo esta lógica, los estados buscan equilibrar el poder cuanto perciben una amenaza, mediante alianzas, acumulaciones de poder propio, llámese militarización o desarrollo económico, y siempre van a buscar que haya un equilibrio para evitar que una sola potencia domine en el sistema. Entonces, bajo ese sistema anárquico, en donde los estados buscan tener más poder para asegurar su supervivencia, si es que los estados ven que hay una potencia que va teniendo más poder o va emergiendo, van a buscar aliarse o hacer un tipo de alianza para poder balancear las cosas. Esto se llama el balance de poder. También es importante señalar que bajo esta teoría hay una predicción del comportamiento estatal. Un sistema anárquico y competitivo, los estados tenderán a maximizar su seguridad. 2, desconfiar de otros actores. Y 3, estar preparados para el conflicto. Vemos cómo la estructura conlleva justamente que los estados actúen de esta manera, ya sean grandes, medianas o pequeños estados o potencias. Tania, ¿tú cómo definirías bajo esta estructura y este marco teórico a las grandes potencias? Pues muchas gracias, Martín, por haber desglosado este apartado, que como muy bien explicabas, se basa en la teoría realista. Pero hablando de las grandes potencias, una gran potencia o estado hegemónico se define como aquel estado que posee una capacidad desproporcionada de influencia y poder sobre el sistema internacional y que es capaz de moldear las reglas, las estructuras y dinámicas globales en función de sus intereses. Estos estados definen el orden internacional, diseñan coaliciones y lideran bloques geopolíticos y tienen una voz preponderante en el sistema, pues debido a este poder que acumulan, ¿verdad? Entonces, estas grandes potencias poseen una serie de características. Tienen una capacidad militar significativa, incluyendo presencia global o regional. En cuanto al poder económico, pues le permite influir también en el comercio global, en cadenas de suministro e instituciones financieras. También ejercen influencia diplomática, cultural e institucional que les permite liderar o condicionar decisiones multilaterales. Y esto es bastante importante en el sistema actual. Y además tiene una gran capacidad para proyectar el poder más allá de sus fronteras y participar activamente en asuntos globales. Bueno, esta definición y estas características las explicamos muchísimo mejor en nuestro episodio anterior de Geopolítica 101, cuando explicamos las grandes potencias, Estados Unidos y China, y la rivalidad entre ellas. Así que si os interesa este tema, pues sois bienvenidos a escuchar el episodio anterior. Sí, de hecho, Tania, ese episodio es uno de mis favoritos, está muy bueno, así que seguramente les dejamos el enlace para el episodio. Pero otro concepto, que es el concepto central de este episodio, es el de potencias medias, que básicamente son los wannabes grandes potencias. Llámese que si un estado empieza a acumular poder, va a haber una transición. No es que de un día para el otro te vuelves una gran potencia. Si no, pasas por algo, un estado medio que se llama potencias medias, ¿no? Una potencia media puede ser definida como un estado que sin alcanzar el nivel de una gran potencia o hegemonía global, posee una capacidad significativa de influencia regional e internacional y que desempeñará un rol activo en la gobernanza global mediante el multilateralismo, la diplomacia y la cooperación. Básicamente, una potencia media son, uno, aquellos estados que tienen un carácter de liderazgo y de influencia a nivel regional. Segundo, está posicionado muy bien diplomáticamente en la esfera internacional. Y tres, no tienen tanto poder en términos militares o económicos como las grandes potencias. Básicamente buscan llegar al ámbito de superpotencia para alcanzar ese objetivo en el largo plazo, pero todavía están en un punto medio, ¿verdad? Ciertas características que tienen, según Holbert, que es un académico que ha desarrollado mucho este concepto, es capacidad relativa intermedia, compromiso con el multilateralismo porque les ayuda a conseguir sus objetivos de política exterior, tienen un estilo de política exterior activo pero no confrontacional, o sea, no entran directamente al choque porque saben que todavía no tienen la capacidad militar para poder hacerlo, y buscan fortalecer su legitimidad y su poder blando, su soft power, que también tenemos un muy buen capítulo respecto al tema, en el ámbito internacional.
Básicamente, estas son las características que tienen una potencia media, que en realidad son justamente como el estado anterior a las grandes potencias. Y es importante señalar que cada potencia media va a ser distinta según cada región. Tenemos una potencia media que es Brasil, otra que es Turquía, otra que es India, y no tienen en general el mismo poder que otras tendrían en líneas generales. Entonces tenemos que entenderlos según cada una de sus regiones. Claro, Martín, y no, unas grandes definiciones, Tania Martín, pero yo creo que igual para concluir los distintos conceptos, ya hablamos de, bueno, si estamos pensando en una pirámide de esta estructura del poder, claramente las potencias, las grandes potencias están hasta arriba, esas medianas potencias, o bueno, pues ahora hablaremos potencias emergentes, potencias medias, que se diferencia, pero ellas estarían en esa parte media de la pirámide, y en la parte de hasta abajo, pues claramente están el resto de los países, ¿no? Que igual es una variedad muy distinta y muy variada de tipos de estados con distintas capacidades de todo tipo, ¿no? Y hay muchas maneras para definir a pues el resto del mundo, por así decirlo. Uno que suena mucho es el de sur global y más que una simple referencia geográfica, porque tienden a ser todos los países que ocupan el sur del globo terráqueo, este término agrupa países con creciente influencia política y económica, pero bastante, mucho más limitada, ¿no? No necesariamente comparten una agenda unificada, que eso es algo muy, muy interesante y muy, muy significativo a tener en cuenta. Y más que un bloque homogéneo, el sur global se ha convertido también en este espacio de crítica a las políticas, pues en su gran mayoría del mundo occidental, que ha sido el bloque dominante en la política internacional en los últimos años, y buscan también una mayor autonomía en la toma de decisiones globales, ¿no? Y eso, muy, muy importante mencionar que el sur global no actúa como un bloque cohesionado, ¿no? Son países que a pesar de entrar en esta categoría, tienen visiones completamente distintas de cómo debería funcionar el orden internacional. Y es más interesante porque al final las grandes potencias y potencias medias pues también buscan de ganarse el favor y que estos pequeños estados también tiren para un lado o para el otro, ¿no? Y bueno, creo que estas son tres interesantes maneras de categorizar a todos los estados. Tania Martín, para empezar a lo mejor a hablar de esta parte un poco más analítica de este primer bloque, les quería preguntar esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia a una potencia emergente de una potencia media, ¿no? Porque cuando estuvimos organizando este episodio era lo que más salía, ¿no? Como cuánto tiempo tiene un estado que estar ya en los titulares y tener más relevancia para dejar de ser emergente y ya considerarse una potencia media. O a lo mejor todas potencias medias en cuestión podrían ser emergentes, ¿no? Porque todavía no llegan a ser grandes potencias, ¿no? Entonces, así como dejando el micrófono un poquito en el aire y para ver qué opinan, ¿cómo ven esa cuestión? Creo que la potencia emergente es aquella que está buscando que su liderazgo se consolide a nivel internacional o está buscando que su liderazgo siga aumentando. Es aquella que tiene una política exterior que lo que busca es la acumulación de poder para ir incrementando su posición en la estructura de la sociedad internacional. La potencia media es aquella que ya está consolidada con cierto liderazgo regional en un ámbito medio. No tiene tanto poder como la gran potencia para tener una política militar o política económica devastadora, pero sí tiene cierto liderazgo en su región y es uno de los interlocutores válidos en los cuales las grandes potencias tienen que sentarse a la mesa para poder lograr ciertos objetivos a nivel regional o aumentar su capacidad de influencia. En suma, para destrabar un poco ese trabalenguas, que es una duda muy común en las relaciones internacionales, mientras que el emergente busca generar o busca seguir aumentando su poder para seguir ascendiendo en la pirámide de la estructura de la sociedad internacional. La potencia media es aquella que tiene un liderazgo regional consolidado y que tiene capacidad todavía de influir, de influenciar un poco, pero todavía no está necesariamente en alza. Puede estar ya consolidada. Una potencia media puede ser también una potencia emergente. Una potencia emergente puede pasar por la potencia media, pero también puede ser alguien que ya está yendo hacia las grandes potencias. Pues los oyentes dirán que se han quedado igual, pero realmente lo has explicado muy bien, Martín, porque es una pregunta con trampa. Fabio ha hecho una pregunta que ni siquiera los grandes internacionalistas y políticos internacionales saben resolver, porque es como un gris, no es ni un negro ni un blanco. Realmente el pasar de una potencia a otra no está descrito en ningún sitio cuáles son los índices que indican
cuando eres una potencia grande, una potencia mediana o una potencia emergente. Sí es cierto que el grado de influencia va a ir cambiando pues en función de en qué estatus, por así decirlo, está ese país. Y esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante cuando hablemos de los BRIC, los BRICS son un grupo que comenzaron siendo Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y se han unido nuevos países y bueno, vamos a hablar de cómo hay países como por ejemplo China, pues yo personalmente no considero una potencia emergente, la considero ya una gran potencia que está al nivel, en algunos ámbitos, no en todos, pero por ejemplo a nivel económico, a la altura de Estados Unidos. Algo que se me ocurre para poner como una de las características que diferencia entre potencia media y potencia emergente, pensando ya desde un punto de vista del policy decision making, cuando una gran potencia o la gente que ejecuta la política exterior de una gran potencia empieza a preocuparse mucho por un Estado medio. Cuando empiezan a mencionarlo, cuando empiezan a preocuparse, cuando empiezan a generar políticas en función a ese Estado porque ven que sigue acumulando poder y se está saliendo un poco de control las cosas, es una característica de la emergencia de una potencia. Mientras que las grandes potencias sigan viendo a alguien o sigan manteniendo el status quo, se puede considerar una potencia media. Cuando el status quo está siendo cuestionado porque una potencia, llámese media, sigue acumulando poder y sigue yendo hacia el alza, es que ahí podemos hablar de una potencia emergente. Creo que algo que podría ayudar a responder la pregunta tan tricky que nos ha hecho nuestro querido Fabio es eso, ¿no? Y les juro que no era pregunta trampa, o sea, genuinamente era una pregunta que me surgió al hacer este episodio, ¿no? Y Martín creo que y Tania lo definen perfecto, o sea, sí creo que meterle ese paréntesis de país en status quo o tratando de romper con ese status quo nos podría ayudar a entender mejor esta diferencia. Y se me hace interesante también lo que dices, Tania, de cómo al final teorías de relaciones internacionales pues sí nos ayudan a explicar un poco qué sucede en el ámbito internacional, pero es verdad que los policymakers, los líderes, no se están cuestionando teorías a la hora de llevar a cabo su agenda. Ellos actúan y ya está, ¿no? Pero es verdad que a veces las teorías nos ayudan a arrastrarlo, ¿no? Como que siempre yo tengo un poco ese dilema, ¿no? Entre la teoría y lo que termina pasando, en plan, ¿será que Donald Trump está siguiendo a la punto a punto las teorías tal? Y pues la verdad es que creo que para nada. Pero bueno, ha sido un muy gran bloque, creo que los conceptos quedan claros y bueno, nos dejarán explicar mejor este segundo bloque donde hablaremos de, como Tania lo ha dicho, ¿no? Este cambio del panorama geopolítico a más multipolaridad todavía, ¿no? Así que bueno, yo creo que yo ya no tengo nada más que añadir, no sé ustedes dos, pero contento de entrar al siguiente bloque. Tras haber definido con claridad los conceptos clave de la teoría del sistema estructural de poder, pasamos ahora al segundo bloque en el que vamos a analizar con mayor detalle el equilibrio de poder actual y el verdadero grado de multipolaridad en el que nos encontramos. En este contexto, resulta especialmente interesante observar el papel de las potencias emergentes. Aunque no cuentan con el poder absoluto de actores como Estados Unidos o China, que son grandes potencias, estas potencias emergentes desempeñan un rol estratégico fundamental. Gracias a su capacidad para pues, tener alianzas y aprovechar la competencia entre grandes potencias, estas naciones se posicionan como piezas clave en la configuración del orden internacional actual. Uno de los puntos que tenemos que señalar en el episodio es ciertos factores que han dado paso al ascenso de estas potencias emergentes, de estas potencias medias emergentes y del acceso a un mundo más multipolar, ¿no? En primer lugar, creo que definitivamente es el declive de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos. Definitivamente todavía sigue siendo uno de los estados preponderantes que tiene el poder para determinar mucho la agenda. Lo vemos ahora como han puesto de cabeza el orden comercial internacional. No obstante, el mundo pasó de ser un sistema unipolar a uno multipolar y se disminuye aún más la hegemonía de Estados Unidos justamente con este tipo de políticas unilateralistas, ¿no? El regreso de Trump también podría tener un gran impacto en el sur global, como lo hemos hablado en otros capítulos, ya sea en World Diplomacy en inglés y en español, y especialmente en términos de comercio, alianzas y cooperación multilateral. Si vemos que Estados Unidos ha tomado las acciones que ha tomado, esto pone un poco en jaque a aliados y genera cierto tipo de desconfianza y genera cierto tipo de cuestionamiento a la legitimidad y a la hegemonía de Estados Unidos, pues, ¿no?
Entonces, de hecho, el sur global ha ganado influencia debido al crecimiento de las economías emergentes. Esto genera que no todas las economías tengan únicamente una dependencia tan grande con la economía estadounidense. Estas políticas también de American First, América Primero, o el regreso de esta visión unilateral de la política exterior ha generado que los estados giren y busquen otro tipo de potencias, busquen otro tipo de actores, busquen otro tipo de alianzas para poder comercializar, tener acuerdos militares o sobrevivir en esta anarquía, pues, ¿no? A la par de este tipo de accionar de Estados Unidos y este tipo de pérdida del liderazgo absoluto estadounidense, tenemos el ascenso de China, que esto también ya lo hemos hablado en muchos episodios, y vemos que China también está buscando tener un cierto tipo de liderazgo en el sur global y busca ampliar sus redes hacia otros países. Tiene algunas tácticas, inclusive hasta mercantilistas. El creciente enfoque económico que tenía China podría generar disrupciones comerciales en el mundo emergente. Hoy por hoy, China es el estado que tiene más misiones diplomáticas en todo el mundo. Y también tiene este aumento del centro cultural Confucio en general como parte de su soft power. Entonces, vemos que el declive estadounidense, el ascenso de China, da oportunidad para que se quiebre un poco este orden que había y se generen más actores que están buscando ver cómo en este Great Power Competition obtienen más para generar una emergencia en esta estructura internacional. Pero Fabio, a partir de este escenario, ¿tú cómo ves a las potencias del sur global? Claro, Martín, una gran pregunta. Y es que, bien, como lo estamos explicando a lo largo del episodio, ya no es solamente un juego de dos, ¿no? Cada vez hay más influencia como hemos dicho en el primer bloque, para estas potencias medias, estas potencias regionales y para el resto del mundo, ¿no? Para el sur global. Y la competencia de estas grandes dos entidades, los americanos de un lado y los chinos del otro, les otorgan más oportunidades en el escenario mundial. Y estamos hablando de países que cada vez tienen más poder económico y demográfico. El sur global representa hoy en día aproximadamente 40% del Producto Interno Mundial y el 85% de la población. Esto es, en verdad, una creciente influencia en la política global, ¿no? Y al mismo tiempo, pues desafían esta dominación que como explicaba, en este siglo ha sido en la gran mayoría por países occidentales. Y eso, países del sur global están desafiando cada vez más este orden, buscando tratar de redefinir las reglas. El impacto, como bien dices tú, Martín, de las políticas de Trump puede aumentar todavía más la intención de estos países a buscar otras maneras de moverse adelante, ¿no? Que permite que estos países pues, jueguen con los intereses contrapuestos de los americanos y de los chinos, ¿no? Que digo, a veces es un poco más difícil, ¿no? Es muy fácil decir, vale, un país como México al lado de Estados Unidos puede diversificar sus alianzas con China para no depender tanto de Estados Unidos. Suena muy bien, pero también uno tiene que ser realista y entender que asociarte con uno puede tener repercusiones del otro lado, ¿no? Y ahí está donde creo que Trump está siendo bastante feroz, ¿no? A pesar de que sus políticas tan fuertes hagan que los países a lo mejor se inclinen más hacia China y a otros medios internacionales, pues Trump también está viendo cómo castigar para ese lado también, ¿no? Entonces creo que es interesante hablar de esa tendencia. Y como bien lo explicaba antes, esto también trae muchísimos desafíos internos para esta acumulación de países del sur global, porque son una diversidad de intereses cañonas, ¿no? El sur global es extremadamente diverso y dificulta esta construcción de bloques y consensos en temas claves, ¿no? Que a veces son muy necesarios para poder también tener más peso. Y estamos hablando de que el mismo sistema político del sur global es súper complejo, ¿no? Con democracias, con monarquías, con dictaduras, regímenes militares. Esto dificulta llegar a posturas unificadas sobre temas clave como derechos humanos, como seguridad. En fin, yo creo que en verdad hay muchos obstáculos, pero la tendencia a lo mejor también puede irse en ese lado, ¿no? Que los países del sur global pues busquen más cooperaciones entre unos y otros, ¿no? Que es una pregunta que nos preguntan los oyentes mucho. Y Tania, recuerdo que al principio del episodio empezaste a hablar de los BRICS, un tema polémico, creo que también en su época aquí en el podcast hablamos de ello, pero ya han pasado un año y medio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves todas estas coaliciones alternativas o estas asociaciones distintas a lo que el mundo solía conocer? Pues sí, Fabio, como bien comentabas, hablamos ya de los BRICS, pero fue hace tiempo y tenemos, bueno, el grupo viene con novedades, pero bueno, entrando así un poco en materia, se encuentran, sí, tenemos estas coaliciones de países de potencias emergentes
que se están posicionando como contrapeso, le están haciendo un poquito la competencia a instituciones dominadas por Occidente, junto con bloques como ASEAN y CELAC. Entonces, bueno, ahora mismo los BRICS representan más de un tercio de la economía mundial y la mitad de la población mundial, y están ganando bastante relevancia en asuntos globales. Estos países, como comentaba, son considerados potencias emergentes, pero esta denominación agrupa países, pues como por ejemplo China, que yo no creo que deba seguir siendo considerada potencia emergente. Bueno, todas ellas, Brasil, Rusia, India y China, excepto Sudáfrica, están entre los 11 primeros puestos del ranking que mide el PIB mundial. Es decir, la cantidad total de bienes y servicios finales producidos en las fronteras del país, o sea, dentro del país, incluyendo los productos vendidos a otros países. Y si bien es cierto que Sudáfrica, Brasil y Rusia sí son países que continúan desarrollándose pues con un largo camino por delante, tenemos un caso peculiar que es India, y es que según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, Perspectivas Económicas para el 2025, se espera que la India vuelva a ser líder en crecimiento económico este año. Se proyecta que su economía crecerá un 6,5%, revelando un crecimiento mayor que el de China, que sería un 4,6%, y eso por quinto año consecutivo. Sí que es cierto que no todo se mide en crecimiento económico, ya que la India sigue siendo el país uno de los países con un nivel muy alto de pobreza, ya que el 30% de la población vive por debajo de los mínimos internacionales aceptados. Y bueno, por otro lado tenemos a China, que es el país con el PIB nominal más alto, después de Estados Unidos, claro. Entonces me parece un poco broma que se siga denominando a China potencia emergente, porque la vemos luchando con los más grandes. Estos son los países originales que conformaron el grupo en 2010, pero no nos tenemos que olvidar de Emiratos Árabes, Etiopía, Irán y Egipto, que se unieron en 2024, conformando así en total un grupo de 9 miembros. Entonces, bueno, en resumen, el término BRICS fue acuñado para describir a un grupo de economías que estaban desarrollándose con un gran potencial de crecimiento. Actualmente estos países siguen siendo economías en crecimiento, pero bueno, como comentaba, tenemos el ejemplo de China, que es una potencia más que desarrollada a día de hoy, por lo que sí que debería de revisarse y actualizarse este tipo de conceptos en ámbitos de política y economía internacional. Y luego, por otro lado, tenemos países como India, Turquía y Brasil que están fortaleciendo los vínculos con el sur global que comentabas, Fabio, pues centrándose en infraestructura, en seguridad alimentaria y cooperación regional. Y bueno, además tenemos esta confrontación entre el sur global y Occidente, que es esta hipocresía que se percibe de Occidente en temas como pues, el conflicto en Ucrania, el cambio climático, pues el conflicto, las acciones de Israel en Gaza, y se han visto ya pues que países como Nicaragua y Sudáfrica sí que desafían estas acciones a Occidente en tribunales internacionales. Entonces se está viendo, bueno, ya desde hace tiempo esta confrontación entre regiones, por así decirlo. Que te tenía que un tema bien interesante también a resaltar en este bloque es esas críticas a los BRICS, ¿no? Como que mucha gente desde que se anunció que se iba a ampliar el grupo y más acciones que están llevando a cabo, como resaltar que los BRICS puede ser este poder alternativo, ¿no? Como que este balance a las economías del G7, ¿no? Las tradicionales potencias económicas mundiales y cómo los BRICS cada vez más pueden ser como ese contrapeso político, económico a la G7. Y se me hace brutal lo que dices, porque en verdad de por sí ya los BRICS como tal, antes de hablar de los nuevos miembros, o sea, hablando de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como bien dices tú, en el caso de China, que por así decirlo es como el país que más arriba está en esta pirámide de poder, es eso, ¿no? O sea, a lo mejor ya no es una potencia emergente, o sea, ya es una potencia luchando contra los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya está a ese nivel de hasta arriba de la pirámide. Y bajas un poquito la pirámide y yo creo que el ejemplo perfecto y un ejemplo increíble para este episodio es India, ¿no? Porque en verdad, hablando de potencias medias, ¿no? Potencias establecidas en su región tal, India definitivamente, bueno, empezando porque India es un subcontinente, ¿no? Empezando por ahí, un ejército fuerte, economía fuerte y ya define mucho
grandes temas regionales, ¿no? Entonces, como tal, India, yo creo a día de hoy que no es esa gran potencia, es una potencia media y a lo mejor sí que es el perfecto ejemplo de una potencia emergente, porque es media, pero sí que quiere llegar a ese gran, a esa parte más alta de la pirámide, ¿no? Lo podrá hacer o no, cuestión para el siguiente bloque. Y yo no sé si ustedes también opinan como yo, que no es un bloque tan cohesionado, ¿no? Ya añades los nuevos miembros y es que tienes países que están en conflicto directo, ¿no? Como Irán y Arabia Saudita, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, no dejo de resaltar que en verdad es interesante que a la larga puede que sí sus decisiones en común, pues a lo mejor más fuerza política tendrán que tener, ¿no? Pero no sé si a día de hoy podríamos decir ese es el contrapeso político y económico del G7, a pesar de que cada vez sí que tienen más peso en el ámbito internacional. Martín, ¿tú cómo ves este tema? Es una pregunta compleja y dura, pero me encantaría ver tus puntos ahí. Bueno, Fabio, creo que este es uno de los grandes debates que va a conducir o liderar a los internacionalistas en los próximos años. Creo que, como bien señalaste, creo que falta un tipo de liderazgo, un tipo de colusión por parte de los BRICS, en que estén más alineados si es que quieren hacer un contrapeso mayor. Como bien lo dije, la teoría, cuando hay un Estado que tiene mucho poder y los otros Estados quieren hacerle contrapeso, tiene que haber un tipo de correlación, un tipo de alianza. Creo que en los BRICS del todo no hay una alianza. Creo que tienen más términos alineados en términos económicos, o sea, tienen más objetivos alineados en términos económicos. No obstante, en objetivos políticos, ahí es cuando entra el choque. Y para la política internacional, la política y la economía tienen que ir de una sola mano. Si no pasa lo que sucede con la política exterior estadounidense actualmente, por ejemplo. Pero sí creería que eventualmente van a ser un contrapeso y ya son un contrapeso preponderante. Pero definitivamente creo que ya son un contrapeso a las grandes hegemonías y son un actor clave con el cual te tienes que sentar para poder obtener ciertos objetivos de política exterior, seas cual sea el Estado que tú seas. Creo que efectivamente es una de las alianzas que más temas sobre la mesa ha puesto en la agenda global, pero que todavía le falta un poco de cooperación para tener su pico de poder en el cual creo que todavía no estamos. Pues Martín, Tania, creo que hemos definido muy bien también, tanto en el primer bloque, los conceptos, en este segundo bloque, el estado del balance internacional, el balance de poder internacional, y creo que hemos tenido reflexiones interesantes, ¿no? De cómo vemos estas tendencias y, bueno, los distintos bloques que se están consolidando, y creo que los oyentes se quedan con muy buena idea. Y recordarles que en este tercer bloque vamos a tener una conversación con Julián Castro, donde vamos a entrar en detalle en el resto de países, porque los BRICS solo son unos. Hay otros países en el panorama internacional que podemos explorar y eso haremos en el siguiente bloque. Pero, Tania Martín, para concluir este segundo bloque y algo que es siempre tradición en este segmento, no sé si tendrán ideas para otro posible episodio, el siguiente de Geopol. Estoy seguro que también podremos abrirlo a los oyentes en los comentarios o en Instagram, pero ¿ustedes hay alguna idea que tengan a priori? Hay ahorita unos nuevos debates que están cada vez siendo más repetidos en el panorama internacional. Uno de los temas que a mí me gustaría tocar tal vez es el tema de la colusión internacional y de cómo algunos autores argumentan que no hay tanto el Great Power Competition, sino el Great Power Collusion, y cómo ciertas grandes potencias están un poco dividiéndose la torta, viendo lo que pasó a fines del siglo XIX para distribuir el mundo, ¿no? Entonces, se puede ver que hay un tipo de pacto entre líderes autoritarios y creo que eso sería un buen tema del cual podamos tocar. Y el otro que a mí también tal vez me gustaría bastante es la guerra comercial y explicar un poco qué es lo que ha pasado con todo el tema de las tarifas y qué es lo que está pasando en el mundo con este nuevo panorama del comercio internacional. Creo que son dos temas que actualmente están muy buenos. Y creo que un tercer tema que a mí me gustaría todavía ponerlo de nuevo en la mesa es sobre el tecnofeudalismo y cómo es que las grandes techs están manejando cada vez o tienen más poder sobre la política internacional. Ahí, de hecho, vemos que ahora Elon Musk todavía está en el gobierno, pero hay ciertos temas actualmente, entonces por ahí sería interesante tal vez explorarlo. Tania, ¿qué se te ocurre a ti? O Fabio te agarró con la guardia baja el día de tu cumpleaños. La verdad es que no tenía pensado ninguna idea, como casi siempre, pero me parece muy buena opción hablar de lo que está ocurriendo con el sistema
internacional comercial, por así decirlo, todo el tema de los aranceles y qué significa eso para la economía mundial. Creo que para nuestros oyentes va a ser muy, muy interesante. Yo para añadir, Martín y Tania, creo que ambos son grandes temas, me gustan mucho. El que dices tú, Martín, de esta nueva etapa internacional, como esta nueva era geopolítica que nos hace falta encontrarle un nombre, podría ser perfecto, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? Great Power Collusion, me gusta mucho, muy buena, muy buena. Hablar de nuevo de los lords digitales, creo que sería también una excelente opción. Y yo, a ver, déjenme si se me ocurre algo. A lo mejor yo haría un episodio por tratar de definir el autoritarismo competitivo, que es algo que hicimos en el último episodio del podcast en inglés, pero podríamos a lo mejor elaborarlo todavía más en un episodio de Geopolítica 101, ¿no? Que es como también, pequeño spoiler, estos sistemas donde sí que hay democracia, pero las reglas del juego están muy sesgadas y siempre el partido en poder las tiene de ganar, ¿no? Entonces, una ilusión democrática, pero en verdad refleja un estado autoritario. Entonces, ese podría ser mi contribución, chicos. Creo que podría estar interesante. Pero Martín, yo me voy mucho más por la que tú has mencionado, que me llamó mucho. Bueno, veremos qué opinan los queridos oyentes y cuál lanzamos como tercer, como nuevo capítulo de Geopolítica 101. Sin duda, chicos. Y bueno, pues saltamos a nuestro tercer bloque, donde con la ayuda de un invitado especial, pues vamos ahora a entrar en detalle, ahora sí que uno por uno en las siguientes potencias medias para hacer este análisis de las potencias medias y emergentes externas a las que ya hemos platicado hoy. Así que no déjenme escucharlo. Pues dejando atrás la parte más teórica del episodio, ya es momento de desplegar este mapa del mundo y analizar cuáles son las potencias medias y emergentes de este mundo, de este panorama actual, y qué factores impulsan este crecimiento y su influencia global. Y como les contaba, para explorar esta cuestión hemos invitado a Julián Castro a echarnos una mano. Julián, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Fabio, un verdadero placer estar aquí. Gracias por la invitación, estoy muy bien y con muchas ganas de meternos de lleno en este tema porque el escenario global está más dinámico que nunca. Para analizarlo de la mejor manera, vamos a dividir la conversación región por región y ir viendo quiénes son estas potencias medias y emergentes, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Pues empezamos con nuestra querida América Latina. Veo que mencionaste ya a México, a Brasil. Así que, ¿tú cómo lo ves? De América Latina, ¿quiénes crees que son esas potencias medias? Pues mira, sin duda alguna, México y Brasil se llevan el liderazgo de la región. Una más que la otra, podemos analizar que México, por su cercanía y alianza con Estados Unidos, juega un papel menos protagónico que la misma Brasil, que, como ya lo vemos, está liderando el otro bloque, por decirlo así, de contrapeso a Occidente, ¿no? Vemos los BRICS. Entonces yo creo que Brasil juega un papel fundamental, ya que se echa al hombro el liderazgo regional y cumple con su tarea de dirigir a América Latina. No sé, ¿tú cómo lo ves, Fabio? Estoy de acuerdo contigo, Julián. Fíjate, me viene a la cabeza este libro muy, muy famoso en los 90, ¿no? Clash of Civilizations. Hay en una parte, en un capítulo del libro, que habla de las potencias, los líderes regionales. Y cuando habla de América Latina, habla de que en verdad no hay como un país prototipo ideal, ¿no? Como que en el caso de México está muy al norte, ¿no? Muy asociado a Estados Unidos en tema comercial, Argentina muy al sur, Brasil una economía fuerte, pero tiene el portugués como el idioma, ¿no? Entonces como que culturalmente no encaja al 100%, pero si hay que escoger uno, sí estoy de acuerdo que Brasil es la potencia media principal de la región, por lo que dices, ¿no? Este crecimiento económico y su presencia internacional. Y fíjate, Julián, para hablar de lo que decíamos al principio del episodio de la diferencia entre potencias medias y emergentes, ambas son potencias medias porque tienen una capacidad geopolítica media, limitada, pero en el caso de Brasil sí la considero emergente porque creo que está activamente intentando tener todavía más influencia, más relevancia. Y a México yo lo veo un poquito más tranquilo, aprovechando pues, su posición geográfica, comercial, y pues creo que no tiene esa mentalidad, ¿no? Yo pienso igual que tú, pero también México juega una posición estratégica muy relevante, ya que pues se encuentra al lado de Estados Unidos y también esto sirve para ser un país que utilice métodos como una guerra subsidiada, ¿no? Vemos que China e incluso Rusia utiliza a México para enviar todo este tipo de migración ilegal, narcotráfico, para desestabilizar a su oponente. Entonces, eso también juega
un papel clave de por qué México no ha asumido este liderazgo, por decirlo así, por crisis internas, pues este juego de potencias que ya sabemos cómo está resultando. Para no hablar solo de Brasil y México, pienso que en el futuro países como Argentina, Colombia, incluso mira, vemos a un país tan pequeño como El Salvador, que actualmente no es una potencia media, pero está jugando un papel protagónico en esta nueva reestructuración del orden latinoamericano, ¿no? Vemos cómo El Salvador influye en las narrativas de seguridad en la región, incluso ahora se considera el país más cercano a Estados Unidos y es impresionante cómo países como El Salvador, de su diminuto tamaño, pero de grande narrativa, por decirlo así, logra conquistar a una de las superpotencias que ya hemos hablado en este episodio. Entonces, pienso que escenarios como la CELAC, que justamente la presidencia de este año la tiene Colombia, juegan un papel fundamental para proyectar no solo el liderazgo de cada una de estas potencias emergentes, sino el liderazgo de la región. Vamos a ver cómo se desenvuelve la CELAC en este mundo tan convulso, que es el mecanismo, el único mecanismo de integración que actual tenemos en la región, que justamente la siguiente semana, a inicios de mayo, tendrá una cumbre con China, por ejemplo. Y después se vendrán una serie de cumbres con la Unión Africana, con Estados Unidos, si no estoy mal, con Europa en noviembre. Entonces podemos ver cómo estos mecanismos de integración pueden servir como plataforma para proyectar ese liderazgo, Fabio. No, increíble, Julián. La verdad es que no tengo nada más que añadir. Creo que lo has definido perfectamente. Pero bueno, podemos atar a la siguiente región, ¿qué te parece? Y hablar de Europa, del continente europeo. Y mira, se me hace interesante, muy interesante, porque yo creo que la Unión Europea ya en su conjunto podríamos pensar de ella como una potencia media, ¿no? Limitada también por una cantidad de cosas que hemos hablado en el podcast, como el simple hecho de coordinar agendas de 27 países con distintas prioridades, con un país como Hungría que tira para el otro lado. Eso ya limita la capacidad de la Unión Europea de ser este actor global que quiere serlo, ¿no? Pero bueno, si pensamos en las potencias medias de Europa más bien como país por país, creo que las powerhouse tradicionales de Alemania, Francia, el Reino Unido, sin duda alguna son esas potencias medias de la zona, ¿no? Pero fíjate, en términos geopolíticos y un país que creo que es muy interesante explorar acá, y yo también creo que consideraría empieza a ser esa potencia emergente del continente, es Polonia, ¿no? Por esta ubicación estratégica que tiene la frontera entre Europa y entre Europa occidental y oriental, y estando ahí en primera línea de pues el conflicto que vemos ideológico, económico, político, bélico con Rusia, ¿no? Y este gran rearmamento, esta inversión en defensa del país, creo que definitivamente están llevando a Polonia a tener más relevancia tanto en el continente como a nivel global, ¿no? ¿Tú el caso de Polonia también lo consideras una potencia media emergente o cómo lo ves tú? Juega un papel fundamental en ese poder global que únicamente, como lo decía desde el principio, no se mide en términos de PIB o crecimiento económico. El factor de que Polonia sea hoy considerada una potencia media, que es el factor netamente militar. Hoy en día podemos ver que la Unión Europea está buscando ese tan anhelado rearme armamentístico, fortalecer su industria armamentística, fortalecer su concepto clave, que ya lo analizaremos más adelante en este episodio, la autonomía estratégica. Entonces, claro que sí, Polonia juega en términos geopolíticos un papel muy relevante tras su incremento de las relaciones militares con Estados Unidos, como tú lo has dicho. En la región, no solo Polonia está jugando un papel fundamental, claramente hay otros países que se están destacando por su relevancia de emerger. En este caso, yo consideraría que no podemos dejar atrás a un país que hoy en día está siendo muy protagónico, el cual es Rusia, Fabio. No, por supuesto. Yo creo que en el bloque anterior hablábamos un poquillo de ello, ¿no? De si Rusia tiene la capacidad de ser una potencia global y bueno, creemos que no es el caso. Lo hemos visto como desde la caída de la Unión Soviética, el poder global que tiene Rusia es mucho más limitado y bueno, no deja de influir, como bien lo has dicho tú, a lo mejor no tiene la economía más fuerte. De hecho, no tengo los números enfrente, pero me parece que es similar a la de España. Pero bueno, el fuerte peso militar que tiene,
los recursos que tiene y también lo que dices tú, estas narrativas, esta influencia que tienes, pues juega mucho. Entonces, Rusia sin duda creo que es esa potencia media. Y fíjate, no diría emergente, yo más bien la categorizaría más bien como esta potencia revisionista, ¿no? Porque trata de definir cambiar el panorama internacional, ¿no? Las reglas del juego con base a, pues, tratar de eso, movilizar a actores que no estén de acuerdo con el status quo actual. ¿Tú lo ves similar o cómo la definirías? Pues mira, el concepto de potencia revisionista pienso que encaja muy bien en Rusia. Yo también la consideraría como pues una superpotencia nuevamente, no por su crecimiento económico, sino directamente por su poderío militar. Vemos que esto juega un factor clave. De hecho, el éxito de Polonia es su rearme. Rusia ha logrado convertirse en este estatus de potencia revisionista e incluso algunos difieren, ¿no? Si se le da el estatus de superpotencia, es gracias también a eso que Europa lastimosamente se ha visto muy tarde, ¿no? Este concepto de autonomía estratégica. Pienso que estos países que lograrán consolidarse no solo como potencias medias, sino como potencias, superpotencias, es si logran esa autonomía estratégica que algunos países ya la han logrado, ¿no? Y que es muy difícil, claramente. Rusia la ha desarrollado debido a una serie de políticas de sanciones que Occidente lo ha implementado, ¿no? Podemos hablar incluso de cómo esta ayuda de sanciones estas sanciones ha ayudado a que Rusia se fortalezca aún más, tanto económicamente, basado en una economía de guerra, claramente, pero se fortalezca de una forma impresionante, que muchos países, de hecho, anhelarían tener esa autonomía estratégica como la ha tenido el propio Putin, por decirlo así. En Europa, no sé si dejamos a alguien, Fabio. Pues mira, yo creo que por el simple definición de tiempo que tenemos lo dejaría ahí. Yo nada más añadiría que en el caso de Rusia, yo creo que también la guerra y la circunstancia actual está haciendo que Rusia sea también muy dependiente de China, ¿no? Y también el apoyo que recibe de Irán y Corea del Norte, que de hecho es una asociación que vamos a explorar en un episodio en el podcast siguiente. También es un factor a tener en mente, pero como lo digo, creo que hablaremos más de ello en otro episodio. Pero Julián, tocando la siguiente región, hablando de Oriente Medio, se me hace increíble porque el liderazgo regional es súper competitivo y bien fragmentado. Yo creo que hay 4 países que son los que tenemos que resaltar. Tenemos a Turquía, tenemos a Israel, Irán y Arabia Saudita. En el caso de Turquía, yo creo que es claro que es una potencia media, pero del cajón, y emergente más no puede ser. Lleva unos años siendo un actor, como dicen, bisagra, ¿no? Como este equilibrio entre el este y el oeste, por su participación en los BRICS, ¿no? Su asociación con Rusia, su asociación también con la Unión Europea y con la OTAN, ¿no? Como que los pone en ese lugar bisagra, en este mundo multipolar. Es algo que han sabido aprovechar muy bien. También han apoyado a distintos otros aliados que tienen en la zona, ya sea en el norte de Siria, ya sea en Azerbaiyán, que le ha dado a Erdogan pues muchas victorias geopolíticas que ahora mismo está pues llevando su país más en el camino del autoritarismo. Entonces yo creo que ahí Turquía definitivamente entra como una potencia media. Pero te quisiera preguntar, Julián, sobre las otras 3, porque vemos esta rivalidad entre Israel, Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo lo ves? Irán ha recibido varios golpes también estos últimos años. ¿Crees que ahí hay un claro líder por ahora o cuál es tu perspectiva? Para entrar en profundidad en Oriente Medio, una región muy, muy interesante, yo consideraría que otro aspecto fundamental para medir estas potencias medias es el papel que juega el sector tecnológico emergente. Como tú lo has dicho, países como Turquía están ganando influencia no solo por su posición geográfica, sino también por su inversión en capacidades tecnológicas. Solo basta ver su industria de drones, y lo mismo me refiero a Irán, su industria de drones, ya que exporta a varios países, o su desarrollo en ciberseguridad, que ha logrado una proyección internacional inesperada. Para entrar en materia de la rivalidad sistémica que siempre se ha caracterizado entre Irán e Israel, uno siempre tratando de desestabilizar al otro para no lograr su auge, por decirlo así, es interesante analizar las alianzas, por decirlo así, que surgen en la región.
Vemos como Arabia Saudita, también un país muy protagónico en esta región, que considero que con su proyecto para modernizar el país, de no solo dejar de ver el país como un exportador de petróleo, sino su proyecto para 2030, pienso que es muy relevante, ya que tienen una visión a futuro, tienen una proyección a futuro que pueden lograr alcanzar, inclusive aliándose con sus rivales sistémicos, como es el caso de Israel, ¿no? Y Arabia Saudita, que ya han entrado en conversaciones para proporcionar pues una alianza sólida y contrarrestar a Irán, que también ahora se considera una potencia. Yo también lo catalogaría en el término de Rusia revisionista, que también intenta, por decirlo así, romper este esquema de poder que hay en Oriente Medio y contrarrestar a Israel. Me parece perfecto, Julián, verse perfecto. De nuevo, una alusión más a este episodio que tenemos ahí en trabajando sobre las potencias revisionistas. También creo que explicas muy bien que sí, que no hay un único líder indiscutible en el Medio Oriente. Son diferentes países que están peleando para intentar serlo. Y bueno, pues si los oyentes quieren escuchar más en profundidad sobre Medio Oriente y los cambios geopolíticos, tenemos un episodio reciente donde hablamos de ello. Lo dejaremos igual aquí en las notas. Pero Julián, saltando una vez más, hablando ahora de otro continente, de otra región, sería el caso de África, y claramente el continente africano es muy inmenso. Entonces, si lo dividimos por subsecciones, pues a lo mejor la potencia media de África Occidental es Nigeria, ¿no? Esta gran economía, el país más poblado de África, ¿no? Exporta mucho petróleo. En África Oriental tenemos el caso de Kenia, de Etiopía, que también son estados con influencia histórica, con población, con capacidad militar. En el caso de África del Sur, pues es claramente Sudáfrica, la economía africana más industrializada y más diversificada, otro miembro de los BRICS y con mucha influencia diplomática, ¿no? No solamente en el continente, sino a nivel global. Y de África del Norte, para finalizar, Egipto yo creo que es el caso de la potencia media de África del Norte, con este control estratégico del Canal del Suez, uno de los mayores ejércitos del continente también, y de vuelta un puente geopolítico entre África y Oriente Medio, ¿no? Con mucha influencia en la Unión Africana y la Liga Árabe. Entonces yo creo que estos podrían ser los estados, las potencias medias del continente africano. Yo no sé si alguna de ellas sería emergente, tal vez Nigeria, sí que es un país que veo que cada vez está más y más tratando de tener protagonismo. No sé, Sudáfrica, fíjate que yo no la considero una potencia emergente, honestamente. Mira, yo pienso que Sudáfrica tiene una influencia diplomática muy relevante, pues debido al peso que ha tenido y que al legado que ha dejado Nelson Mandela, ¿no? Como esta lucha del apartheid, esta lucha que siempre ha llevado Sudáfrica con su influencia de el reconocimiento racial que tiene el continente. Fíjate que yo sí también destacaría a Nigeria, no solo porque sea la mayor economía que de hecho se pelea, por decirlo así, con Sudáfrica, sino porque su población juega un papel fundamental. Es el país más poblado de África, Fabio. Más de 220 millones de habitantes, que su población, sin duda alguna, presenta la tasa de población más joven del mundo, cosa que jugará un papel clave de cara hacia el futuro, ¿no? Haciendo estos análisis de perspectiva estratégica, vemos que Nigeria cuenta con este factor clave, con este factor joven, con este factor de fuerza laboral, con este factor de innovación, de prosperidad, que puede jugar un papel relevante, y que lo defina como una potencia media y ¿por qué no? Que asuma el liderazgo de África. Un excelente análisis, Julián. Y sí, claro que sí, las tasas de demografía para futuro van a jugar un factor crucial, y eso nos lleva al siguiente ejemplo, ¿no? Y saltando otra vez de región a nuestra última región que exploraremos hoy, y es el caso de la India. Yo creo que India es un caso perfecto para analizar esta potencia media emergente. Es claro y indudable que tenemos de superpotencias a los americanos y a los chinos, pero el siguiente país en esta pirámide de poder que me viene a la cabeza es la India, ¿no? Con estas grandes capacidades de ascender. Y bien, tú lo dices ahí, la población es un factor que juega, el ejército, la economía. India, bueno, también tiene grandes obstáculos enfrente de ellos. Yo creo que también la gran pobreza que tiene es un factor que le podría ahí jugar en contra, ¿no? India está en el bloque de las potencias emergentes, ¿no? Claramente tiene una proyección muy, muy interesante.
no solo por su tasa poblacional, sino por su innovación, su inversión en diversificar, por decirlo así, en desdolarizar la economía. Vemos cómo la India ha propuesto manejar una nueva moneda, manejar las monedas del bloque BRICS, su intercambio en rublos, en yuanes, en reales, hace que la India promueva estas iniciativas y sea muy activa en la región de Indo-Pacífico, ¿no? Unas cuestiones que hay que ver a fondo, como pues sus problemáticas y conflictos en el norte, ¿no? Frontera con China, que pueden ser preocupantes, pero yo creo que la diplomacia de los lobos guerreros chinos podría ser fundamental aquí para apaciguar este sentimiento expansionista indio y conducirlo a fortalecer este bloque de los BRICS, fortalecer la región, fortalecer el Indo-Pacífico y sobre todo construir pues este mundo que ellos ven, ¿no? Claro, sí, no, y de hecho, ahora que lo mencionas, no solamente la frontera norte, pero también en su frontera con Pakistán, donde recientemente ha habido ahí movimientos. Tenemos en inglés, en la versión de inglés del podcast, un episodio dedicado a la geopolítica de Pakistán, donde hablamos también mucho de su relación con India y los oyentes. Y igual les dejaremos el enlace en la descripción. Van a tener muchos enlaces hoy en este episodio. Es un caso impresionante de cuál hablar y me encantaría dedicarle también un episodio completamente a la India. Pero Julián, saltando a los últimos países, a las últimas potencias medias de este continente, el continente asiático, me vienen tres a la cabeza y te preguntaré tú cómo los ves. Y es el caso de Japón, Indonesia y Vietnam, ¿no? Tres países, tres economías muy fuertes que claramente, indiscutible, China es el hegemón en la zona, pero son tres países que también tienen peso. ¿Tú cómo los ves? ¿Crees que tienen la capacidad de contrarrestar toda la fuerza que ejerce China, tanto política como económica en Asia? ¿O cómo lo ves tú? Pues mira, es muy complicado ahora contrarrestar pues esta fuerza que tiene China, ¿no? En la región. Pero sin duda alguna, Japón, con su alianza con Estados Unidos, yo creo que juega un papel clave en ese, por decirlo así, en colocarle un alto a China. Por un lado, Indonesia, yo pienso que ya no solo es conocida por los influencers o personas que se van a teletrabajar a Bali, sino que realmente juega un rol central en el ASEAN, ¿no? En estos foros, bloques de integración. La influencia que tiene Indonesia en la región, yo la caracterizaría más como tú lo has dicho, o cultural y diplomática, ¿no? Pero quien sí resaltaría es el caso de Vietnam. Por ejemplo, ha logrado atraer una enorme cantidad de inversión extranjera directa, especialmente en el contexto del friendshoring, que también Fabio lo sugeriría para un episodio, que busca diversificar cadenas de suministro más allá de China, lo que estamos hablando, ¿no? Y lo ha hecho manteniendo su independencia estratégica sin alinearse completamente ni con Pekín ni con Washington. Entonces, yo pienso que esta flexibilidad es clave y creo que lo mismo explicarla nos quedaría para otro episodio. Y si ampliamos la mirada, Fabio, estas potencias emergentes están utilizando con inteligencia la rivalidad entre Estados Unidos y China para ganar margen de maniobra, negocian mejores acuerdos, diversifican alianzas y construyen una autonomía estratégica cada vez más sólida, donde estas naciones no esperan a que las grandes potencias les asignen un rol, sino que lo están reclamando por iniciativa propia. Para mí, el mapa geopolítico del siglo XXI no se va a escribir solo desde Washington, Pekín o Bruselas. Se está escribiendo también desde Yakarta, Riad, Ankara, Ciudad de México y más allá. Julián, es que cómo añadir algo más a esta increíble manera de hacer un wrap-up a todo lo que hemos dicho, ¿no? Y sí, creo que tienes toda la razón que hoy en día el mundo es multipolar, ¿no? O sea, claramente hay actores más fuertes que pegan más peso, pero ya todos los actores del ámbito internacional juegan un rol y sí, lo dices tú perfecto, no se va a escribir esto desde una capital y ya, sino de cómo esto en su conjunto se va moviendo y es lo que me encanta del ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Que está en constante evolución y bueno, somos testigos de cómo la historia se va desarrollando ante nuestros ojos, ¿no? Julián, me ha parecido una excelente manera de acabar este gran episodio. Creo que es de mis favoritos. Hacía ya falta hablar de las nuevas potencias en su complejo y no solamente que empezamos con un marco teórico para categorizarlas, analizarlas, sino
esta sección final donde podemos escribir y detallar pues los distintos casos en el mundo, y nos ha faltado. Esto nos da tiempo y espacio para hablar por horas. Tenemos muchos casos de distintos episodios que podemos ir haciendo a lo largo de lo que resta del año. Y Julián, te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu análisis y por ser parte de esta comunidad de internacionalistas que tanto me encanta. A ti, muchas gracias, Fabio, por la invitación y los invito a que sigan escuchando este maravilloso podcast. El gusto ha sido todo nuestro, y pues nuestros queridos oyentes les dejaremos bien, como hemos dicho, varios enlaces aquí en la descripción del podcast. Y pues nos seguirán escuchando en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Les mandamos un abrazo y cuídense mucho.